Después de este parón en la web por haber estado de cambios estructurales y sin internet, se han ido amontonando las noticias y las carreras. Hoy por fin volvemos a las andadas. El jueves día 4, la Osca Motor Club presentó a la ciudadanía ostense sus vehículos y algunos de sus pilotos. Asistió también Iker Carceller, piloto y campeón de Aragón de karting de la categoría KZ, quien aprovechó él y su ingeniero jefe para montar su car recién llegado de fábrica, creando expectación y con el que espera revalidar el título. El fin de semana pasado fue de esos que no sabes dónde ir porque el don de la ubicuidad no lo tienes. Nuestro automovilismo estuvo en Esplus, Huesca, con la disputa de la primera prueba del Caballo de España de esta especialidad. Estuvo en Motorland, Alcañiz, con la Alameda Cup de resistencia. Y estuvo en Valencia, donde se disputó la segunda prueba del Aragonés de circuitos y que vio una victoria incontestable de Ander Gamón con su Peugeot 207 Spider, colocándose así primero del campeonato, ya que el hasta ahora líder Guillermo Aso estaba participando en Portimao, Portugal, con su Mercedes AMG GT4 en la Supercars Endurance, donde después de un P3 en la quali hizo un quinto. Y el tercero en discordia del campeonato aragonés, nuestro Joaquín Rodrigo, tampoco participó en Valencia, porque estaba corriendo la Clio Cup en Magny-Cours, en Francia, donde sigue manteniéndose en el top 8. Para este finde, el sábado, como vienen avisando en las redes los chicos del Osca, se viene algo muy grande. El 12+1 Rally Sprint de Nueno, con 32 inscritos en el cierre provisional y en donde Lecha, actual líder con su Ford Fiesta N5, Pina con su espectacular Manta 200 y Domens con su Clio Sport correrán el asalto del campeonato. Cristian García vuelve después de su ausencia en Barbastro con su Seat León Cupra R, y a quien no podremos ver en el actual es al actual campeón Alberto Martínez, quien no ha podido restañar las consecuencias de su abandono en Barbastro, cuando se puso el coche para gorro pugnando por el liderato. Entre los copis, la lucha estará entre Belén Maniega, Carlos Serrano y Carmelo Moliné, a la pelea por el top 3 del campeonato. Y seguimos porque de Nueno en Huesca nos vamos a Samper de Calanda, segunda prueba del campeonato de slalom en el circuito de Samper. Férrea disputa entre los tres primeros clasificados, nuestra olímpica Laura Aparicio, Alejandro Díaz Concha y Luis López, separados tan solo por 5 puntos, aunque esta vez habrá que tener en cuenta a Carmelo Cayén y Fernando Villarro con el AX Proto, y quedarán guerra para estrenar su casillero de puntos. El incansable Albert Ortuño hará doblete y participarán los 2 días en ambas pruebas. Bueno, un finde animado para un deporte que se anima cada vez más. Nos vemos en Nueno, o en Samper de Calanda, o en cualquier momento por la calle. ¡Un abrazo!